Estamos ya en la lección 29 que vamos a hacer hoy, que titula El excesivo amor de Dios manifestado en la Eucaristía. Él viene a la humanidad para casarse con nosotros, para consagrarse a nosotros y a su vez para que la humanidad se consagre a Él, al participarnos de su vida divina, que se llama la gracia santificante, que todos recibimos en el bautismo, que es una gracia bastante especial. Miren que viene como en la misma línea de la anterior que mencionamos, de la anunciación. En la anunciación el Señor cubrió su ser divino con una cortina de carne para que le pudiéramos ver. Y en esta segunda, en la Eucaristía, el Señor cubre no solo lo divino, sino también lo humano con la cortina del pan y del vino, para que le pudiéramos comer. Miren la belleza y miren lo impresionante de esto. Cuando una persona, por ejemplo, se va de viaje y quiere que otra persona lo recuerde, entonces le deja una carta, o le deja un anillo, o le deja algún signo que le acuerde a esa persona que el otro existe, como una prenda de su amor. Pues el Señor no simplemente nos quiso dejar signos. Es más, no simplemente nos quiso dejar su iglesia. Más aún, no simplemente nos quiso dejar a su madre, sino que además se quedó Él mismo con nosotros en la Eucaristía. Señoras y señores, la Eucaristía no es un símbolo. La Eucaristía es Cristo verdaderamente. La Eucaristía es el mismo Señor, el mismo que caminaba hace 2000 años por allá en las montañas de Judea, por allá en Jerusalén, en Israel. Es el mismo que tenemos todos los días en la Eucaristía. No hay ninguna diferencia. Es más, piensa en este momento, si el Señor se te apareciese ahora, si ahí donde estás tú escuchando este programa, te voltearas a tu lado derecho y de repente vieras al Señor allí, ¿qué harías? No. ¿Qué harías tú en ese momento? Fulminantemente caemos infartados. ¿Caemos infartados o caemos de rodillas inmediatamente a llorar y a adorar al Señor? Pues escuchen lo que les voy a decir. En la Eucaristía, el Señor se encuentra más real que si en este momento se apareciera a tu lado. Porque en este momento, si se aparece a tu lado, sería simplemente una aparición espiritual. Pero en la Eucaristía está su cuerpo, sangre, alma y divinidad, por amor a ti y por amor a mí. Y los primeros cristianos entendieron eso. Los primeros cristianos comprendieron perfectamente eso. Todos conocemos la historia de San Tarcisio, un niño de tan solo 10 años que vivía en una ciudad donde perseguían a los cristianos. Entonces, el padre, el sacerdote, le encomendó a San Tarcisio de 10 años que por favor llevara la Eucaristía a unos presos cristianos que tenían allá porque profesaban su fe católica. Entonces, pues San Tarcisio la escondió en una bolsita muy reverentemente, en una bolsita, y se la llevó en su corazón. Cuando de repente unos amiguitos lo vieron a él caminando. Entonces comenzaron a decirle: Tarcisio, ven, juega con nosotros. Y San Tarcisio dijo: no voy a jugar con ustedes porque pues tengo una misión muy importante que hacer. Tarcisio, ¿qué tienes en tu mano? Y San Tarcisio no quiso mostrar qué tenía en la mano, hasta que intentaron abrirle la mano y San Tarcisio no se dejaba. Comenzaron a golpearlo, después vinieron otras personas, comenzaron a apalearlo, y San Tarcisio no soltaba lo que había allí en su mano. Le golpeaban para que él abriera su mano y él no la abría, hasta que llegó un soldado que era cristiano, recogió al niño y lo llevó nuevamente donde el sacerdote. El niño, agonizando, le dijo: Padre, no pude llevar este tesoro donde los presos, sin embargo, acá está sano y salvo. Y San Tarcisio muere en ese momento. Murió por la Eucaristía. Muere por la Eucaristía. Prefirió dar su vida a entregar la Eucaristía. ¿Qué concepción de Eucaristía? ¿Qué concepto tan elevado tenía él de la Eucaristía? En donde algunas personas simplemente ven un pedacito de pan. Él sabía que allí estaba Cristo verdaderamente. Si leemos el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, nos damos cuenta de algo bien curioso. Al principio del capítulo 6 nos dice el Evangelio de San Juan que Jesús multiplica los panes, como mostrando el Señor que con los panes Él puede hacer lo que quiera. Más adelante, en el mismo capítulo 6 de San Juan, en el versículo 16, se nos dice que Jesús caminó sobre las aguas, como para mostrar que Jesús puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y finalmente, en el mismo capítulo 6 de San Juan, el Señor hace el discurso eucarístico, donde desde el versículo 35 comienza a decir: yo soy el pan de vida. Más adelante el Señor hablará nuevamente en el versículo 48 del mismo capítulo 6
sus padres comieron el pan del maná del desierto y murieron, pero el que coma de ese pan vivirá para siempre, dice el Señor. Y por allá en el versículo 55 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Los hermanos protestantes se empecinan en decir que es simplemente un símbolo, que Jesús no está en la Eucaristía, que eso solamente representa, que eso solamente es como un simbolito que el Señor nos dejó, que es la Cena Santa. No, señores, no, señores. Si lees la Biblia bien, si te detienes a leer este pasaje de Juan 6:55, te das cuenta que no es simplemente un símbolo. Si yo dibujo una carita feliz, entonces yo digo, eso es un símbolo de felicidad. Pero si yo sonrío, estoy diciendo que verdaderamente estoy feliz. Sí. Al decir que es verdadera felicidad, significa que ya no es un símbolo. Significa que es verdaderamente eso. Y Jesús no dice, mi carne es como un símbolo de la comida. Lean bien, Juan 6:55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando el Padre está en la consagración, cuando el Padre está diciendo durante la misa, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Ese es el momento para adorar al Señor, para adorar ese misterio. Justo en ese momento, podríamos decir, viajas en el tiempo y te encuentras en la última cena. Es ahí donde estás en la última cena. En la Eucaristía, Jesús vive todo el misterio pascual. Empieza la última cena y muere en la cruz también en la Eucaristía. Ustedes dirán, ¿entonces Jesús vuelve a morir en la cruz? No vuelve a morir en la cruz. Jesús murió una vez y para siempre. En cada Eucaristía se renueva esa muerte, se hace actual esa muerte de Cristo en la cruz. Entonces, no es que Jesús vuelva a morir en el siglo XXI, sino que nosotros nos transportamos al siglo I y estamos en el momento de la pasión de Cristo. Es en ese momento donde estamos viendo a Cristo crucificado. Ahí está Jesús crucificado y tú te encuentras en el Calvario en ese momento. Esto es un misterio enorme, esto es un misterio precioso, es un misterio inefable. Algún hermano protestante decía que si Jesús era el Cordero, entonces que Jesús murió como Cordero. Y eso es cierto, Jesús murió como Cordero. Pero a los hermanos protestantes se les olvida que el Cordero no solamente se sacrificaba en el antiguo Israel, sino que además se comía. El Cordero se sacrificaba y se comía. Se derramaba su sangre y se comía. Por eso Jesús es el verdadero Cordero. Antes el Cordero era simplemente un símbolo, ahora es el definitivo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero sin mancha, el Cordero por excelencia. Bueno, pero si es tanta la divinidad del Señor, Él pudo haberse quedado en otro material, no sé, en la plata, en el oro o en otra comida, porque tenía que ser el pan. Miren la belleza. Esta pregunta de Yusi me enamora todavía más del Señor, porque el Señor, siendo Dios, como dice Yusi, hubiese podido quedarse, no sé, en un rubí, en una esmeralda. Sí. Pero quiso quedarse en un pedacito de pan para que todos pudiéramos tener acceso a Él. Porque si el Señor se hubiese quedado en el diamante más precioso, entonces solamente lo tuviera un archimillonario por allá guardada en una de sus casas y nadie podría contemplarlo. Sería de uso exclusivo de alguna persona. Pero no, el Señor se quedó en el pan para que todos, absolutamente todos le comiéramos. Miren que el amor siempre tiende a unir los cuerpos. Incluso el amor de las esposas y los esposos, pues llegan y los cuerpos se unen. Se fusionan. En un acto conyugal y eso, pues esa fusión los hace una sola carne. Pues entonces nosotros, cuando comulgamos, nos hacemos una sola carne con Cristo. Pero, entonces, diga usted que una pareja, por ejemplo, el esposo golpee todo el día a la esposa, la trate muy mal, después la ofenda y al final, pues unan sus cuerpos, al final del día unan sus cuerpos. Eso sería, pues, una barbaridad. Sí. Porque antes de unir los cuerpos hay que unir los sentimientos, antes de unir los cuerpos hay que unir el corazón, antes de unir los cuerpos hay que unir las voluntades. Debe haber una sola voluntad entre esposo y esposa, porque entonces llega el esposo por la noche y ya pues en el acto conyugal pues la esposa se siente terriblemente mal. Degradada, ya que no unió ante su voluntad. Lo mismo pasa con las personas que van a comulgar a Cristo en pecado mortal. Lo tratan mal todo el tiempo, lo crucifican nuevamente con su pecado y después van en la noche o a comulgar por allá en la misa del domingo, en la última misa del domingo, que se quedan afuera de toda la misa y después llegan a comulgar y entonces es como que Jesús está siendo crucificado nuevamente en el corazón de esa persona. Jesús nuevamente sufre el dolor de la crucifixión. Algún santo, padre de la iglesia, bueno, no es santo, creo que era Tertuliano,
llegó a decir que cuando una persona comulga en pecado mortal, casi que se realiza un sacrificio de Cristo en el corazón de la persona. Es casi que un sacrificio horrible a Cristo, o sea, se mata a Cristo, se le está echando pues como a un trituradero al Señor. Es bárbaro esto. No podemos comulgar en pecado mortal. Y dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, quiero que lo escuchen bien, versículo 29, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo es más, y tú eres el menos. O sea que cuando tú comulgas a Cristo, no es tú el que comulgas a Cristo, sino que podríamos decir Cristo el que te comulga a ti. Sí. Cristo el que te asume a ti. Cristo el que te incorpora a su cuerpo, y a su vez tú te incorporas al cuerpo de Cristo. Esto es hermoso, esto es hermoso. En el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, dice el Señor que toca la puerta de nuestro corazón y que si alguien le abre, Él cenará con esa persona y esa persona cenará con Él. O sea, Dios nos participará de sus cosas y nuestras cosas también, pues Dios se hará partícipe de ellas. Esto pasa en la Eucaristía. Al comulgar, nos hacemos Cristos, y Cristo se hace como nosotros. Cristo se hace uno de nosotros. Miren lo magnífico, lo maravilloso de la Eucaristía. Meditando estas cosas, uno debería empezar a ir a misa todos los días. Uno debería comulgar diariamente. Si tú comes 3 comidas al día para alimentar tu cuerpo, ¿cuántas veces debes ir a misa a la semana para alimentar tu alma? Dios nos regala 10.080 minutos a la semana y nos pide solamente 40 minutos en la Eucaristía dominical, y aún así nos atrevemos a decir que no me queda tiempo. Señoras y señores, Dios nos está pidiendo el 3.7% del 100% del tiempo que nos regala. ¿O no me nació ir a misa? ¿Y quién dijo que te tiene que nacer? No te tiene que nacer. Nosotros hacemos cosas aunque no nos nazcan. Yo voy a estudiar hay veces y no me nace ir a estudiar. Madrugar, por ejemplo. Madrugar, ir a trabajar. Muchas veces a uno no le nace ir a trabajar. Ay, cuando está lloviendo, está haciendo tanto frío, uno se encuentra tan rico dentro de las cobijitas. Sí. Pero sin embargo, uno hace las cosas aunque no lo sienta. Uno sabe que se debe hacer y lo hace aunque no lo sienta. Lo mismo pasa con la Eucaristía, señoras y señores, escúchenme. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Nosotros vamos a la Eucaristía aunque no lo sintamos, y les apuesto que en esas misas donde uno va sin sentir, son las misas donde más aprende uno. Son las Eucaristías donde más llena el corazón uno. Dios, como en recompensa a que fuiste sin sentir, entonces Dios llena tu corazón con abundancia. Bueno, y digamos que la Eucaristía es un alimento pasajero o se queda en nosotros. Es decir, me explico, cuando uno come, las grasas, las proteínas, todo eso va formando tejidos en el cuerpo, se van quedando ahí. ¿La Eucaristía es igual? La Eucaristía permanecerá en ti tanto cuanto tu corazón lo quiera. El Señor estará allí hasta que tú lo quieras. Pero cuando llegamos y pecamos inmediatamente, ya, el Señor sale de nuestro corazón. Aunque la Eucaristía sigue estando allí, pero el Señor, de cierta manera, lo abortamos de nuestra vida, lo abortamos de nuestro corazón. Miren lo doloroso para el Señor. Hay gente que comulga, pero queda en ayunas. Comulga, pero queda como en ayunas. Porque a pesar de que le recibió, sigue viviendo como si nunca le hubiese recibido. Vive las Eucaristías con la Virgen María, que ella sabe cómo vivir una Eucaristía en realidad. Ella fue la primera que comulgó al recibir a Cristo en su corazón y en su vientre. Cuando tú comulgas, te haces como María. Ve entonces, recibe a Jesús en la Eucaristía y hazte como ella.